Yo creo que es saber que es un día del dengue, no es pasar desapercibido, es para que reflexionemos sobre esta enfermedad que ya hace mucho tiempo la tenemos en la provincia y que particularmente ahora ha hecho epidemia con otro que es tan temido, que es pandémico, que es el COVID-19. ¿Qué ha pasado 2019-2020? El dengue en el 2020 ha sido 8 veces mayor que en el 2016. Fue el brote de la Argentina más importante que hubo. Pero como empezó en diciembre, en marzo, abril hizo un aumento en número de los casos y coincidió con la pase del COVID-19 a América Latina y Argentina, entonces estábamos con dos pandemias juntos, con dos epidemias juntos. En la provincia de Misiones los casos ya empezaron en diciembre, enero, tuvieron una exposición muy alta, que hablamos de 6.300 casos entre confirmados y no confirmados. Y sobre todo fueron muy altos los casos hasta junio. Ahí recién empezaron a bajar. Creo que fueron muy afectadas la provincia de Buenos Aires, el Cava nuevamente, Santa Fe, Córdoba. En el NEA la única provincia no tan afectada fue el Chaco, pero Corrientes, Misiones fueron muy afectadas. Y en la parte del NOA, Salta y Jujuy. Fueron 22 fallecidos. Y prácticamente los meses con mayor número de casos fue mayo, junio y junio. Entonces, dos cosas que vimos en esto, ¿no? Que se adelantó, que esto siempre lo esperamos en marzo, se adelantó a diciembre, entonces uno tiene que tener alerta. Cuando las enfermedades se adelantan, están hablando de que pueden hacer una curva exponencial, si no hacemos las cosas como corresponden. Claro. Y otra cosa que también fue evidente, que se mantuvo en el tiempo, ¿no? Sin bajar el número de casos. Entonces, creo que también tuvo que ver con estas dos epidemias juntos, que realmente nos llevaba mucho tiempo y estábamos más atrás de lo respiratorio que de los febriles. Ya hacíamos diagnóstico de dengue por nexo epidemiológico, es decir, venía un febril de un lugar donde sabíamos que había muchos dengue, y ya no le hacíamos los análisis, sino porque el papá tuvo dengue, la mamá tuvo dengue, el vecino tuvo dengue, o era una zona donde había una cantidad importante de número de casos, ya lo determinamos como caso de dengue, pero no confirmado, sino por nexo epidemiológico. Es decir, se confirma por el nexo y no por el estudio. Por eso hablamos de notificado y confirmado. Notificado es aquel que puede ser, y el confirmado el que tiene el análisis que confirma la enfermedad. Bueno, yo creo que hay algo que dijiste que es muy importante. Esta enfermedad depende mucho de lo fluvial y lo climático. Es decir, que cuando tenemos ahora climas de alta temperatura y tenemos lluvia, y bueno, ahí puede ser que ese pequeño huevito que está depositado en los cacharros, que es un buen momento ahora que estamos aislados en nuestra casa, limpiar bien nuestros patios y a salir después de cada lluvia a buscar los cacharros, a darlos vueltas y evitar tener en los patios recipientes que acumulen agua, aún una tapita gaseosa. Así que eso, descacharizar la casa y mantener un patio limpio es una obligación del ciudadano. Porque el dengue no ocurre solamente porque no se detectan los casos, porque no se ve el índice larvario, sino porque el ciudadano no se empodera de esta enfermedad y no se da cuenta que es muy importante en sus acciones. Si el ciudadano se da cuenta que teniendo un patio limpio, concurriendo a la consulta, poniéndose repelente, poniendo a los chiquitos más chiquitos que sabemos que no pueden usar, los menores de 6 meses, un tul, un mosquitero, poniendo redecilla en nuestras ventanas, poniendo espirales, lo que sea, consultando al médico cuando estamos febriles
y no automedicarnos. Y yo creo que eso todo va a mejorar muchísimo esta cantidad de casos y la posibilidad de muerte. Hemos tenido circulando los serotipos 1, 2 y 4. El 4 está asociado a más gravedad. Y cuando uno tiene un serotipo, por ejemplo en el 2016 el serotipo predominante fue el 1. Si yo vuelvo a tener otra infección con otro serotipo, el 2, el 4, tengo más posibilidades de hacer formas graves, ¿no? Porque hay toda una cuestión inmunológica que hace que un organismo reaccione desmedidamente a ese nuevo serotipo. Si el serotipo deja inmunidad para siempre, quiere decir, yo tuve DEN1, ya no puedo tener DEN1, pero sí puedo tener DEN2, DEN3 y DEN4. Y recordemos que estamos unos 80-90% de frontera con Paraguay y Brasil, donde tenemos todos los serotipos y una gran cantidad de casos. Entonces eso también es importante, ya que hablamos ahora de cerrar fronteras con el COVID y todo eso, en el dengue, ¿no? La otra cosa también muy importante en esta enfermedad es una enfermedad endémica que sabemos que por el calentamiento global y todo lo que hacemos ecológicamente, por haber deforestado, por haber traído una enfermedad que es de la zona selvática, la zona rural, ha hecho que nosotros tengamos esta enfermedad en la zona urbana, suburbana, porque tenemos poblaciones que están en condiciones de hacinamientos, que no tienen recolección de residuos, agua potable, entonces juntan agua en tacho, como ha pasado en Chaco, y esa es una de las causas de que se pueda tener más índice larvario. Entonces es muy importante que todas estas poblaciones nuevas que tenemos acá en la ciudad, que no son adecuadas, las eduquemos para que realmente también ellos les cacharren. Y ahí no me voy a olvidar de la leishmaniasis también, que sean responsables del cuidado de los animales. O sea, no solamente ir y ver cómo viven y darle alimento y darle frazadas, sino también ayudarlos a mejorar el medio ambiental donde viven. Vamos a evitar muchas enfermedades, no solo el dengue, parasitosis, anemias, hepatitis. Así que creo que por ahí habría que ver de qué manera llegar en la parte de asistencia médica y social y de educación a esos barrios a través por ahí de los grupos barriales, de alguna de esas personas que rigen esos lugares y poder educarlos. Creo que lo mejor que podemos hacer es educar a la población. Perfecto, ¿no? Y para terminar, estamos todos muy atentos obviamente al COVID, pero después de escuchar esto, al contrario, tenemos que estar quizás más atentos al dengue en la temporada que ya nos convoca en pocos días. Sabemos que el COVID va a seguir en invierno, pero hay una gran diferencia. Un síndrome febril menor de 7 días sin signo respiratorio es sospecha de dengue. Y en el COVID siempre tenemos signos respiratorios, así que podemos dividir muy bien los febriles y decir si es sospechoso de dengue o sospechoso de COVID. Eso lo primero, capacitar a los médicos, cuando aumentan los febriles, saber a qué febril nos referimos, si es dengue, si puede ser una enfermedad de COVID, hacer los triage, que ahora van a ser doble, triage de COVID, triage de febriles sin síntomas respiratorios, ver qué le pedimos, qué laboratorio, ver si se puede ir a la casa, si tiene que quedar internado, ver los factores de riesgo que casi son iguales, un diabético, un hipertenso, un cardiópata, un enfermo respiratorio crónico, un enfermo oncológico con las defensas bajas, todos son factores de riesgo para que tanto el dengue como la enfermedad del COVID hagan formas graves. Entonces eso todo nos tiene que poner en alerta a los médicos. Entonces tenemos un conjunto de cosas, ¿no? Tenemos el empoderamiento del vecino, la actividad municipal, la actividad ministerial, los médicos capacitados, los triajes de dengue, el triage de COVID, para tratar de que apaciguemos un poco y sepamos manejar esta doble
brote epidémico que podemos tener en la ciudad.